Por si alguien no conoce a este señor, pues tiene unos cuantos libros que se llaman Dungeon Crawler Carl, Cat el mazmorrero. Él empezó en una plataforma, Google Road, juego de estas por entregas, con comentarios. Y bueno, tras una larga historia, tras múltiples formatos, lo tenemos aquí y bastante madura. Pero, como en España tenemos solo hasta el quinto libro, pues, que acaba de salir, pues vamos a intentar no meter spoilers en lo posible. Es muy difícil hablar de esta serie a gente que no conoce esta serie. ¿Cómo le explicas tú a tus amigos y familia de qué va esto? Entonces, mi primera pregunta, muy importante, es ¿cuál crees tú, Matt, que es la mejor forma de explicar a alguien que no sabe nada de ti, que nunca te ha leído, de qué va Dungeon Crawler Carl? I usually don't. No, the best way to explain it is very simple. I don't talk about like the lit RPG elements. I say Dungeon Crawler Carl is a book about a man and his ex-girlfriend's cat stuck on an alien game show. Period. I don't talk about like Samantha or anything like that. Pues normalmente no trato de explicar demasiado. Simplemente digo algo que es relativamente sencillo de entender. Me dejo todos los elementos de RPG y demás y les digo simplemente que Carl el mazmorrero es la historia de un tipo y la gata de su exnovia a los que secuestran unos extraterrestres para que participen en un programa de telerrealidad. Y ya está. Ya no de meterme luego con Samantha y compañía, nada. A lo mejor deberías dejar de intentar vender a la gente la serie con Samantha y Prepotente. Vale, hablando de esto de personajes, yo necesito saber personaje favorito de la serie y por qué. Not including Carl and Donut. Well, also including Carl and Donut. My favorite characters to write are Samantha and Quasar. Quasar you meet in book 5, so if you haven't read it yet, that's okay, you will meet him. And Samantha you meet in book 4. And some of my favorite characters you guys will meet in later books, because I am up to book 8 and I'm writing book 9 right now in English. There's a character named Jamal, which is one of my favorite characters. There's, and so many more. Pues sin contar a Carl y a Donut, o bueno, igual incluso contando a Carl y a Donut, mis personajes favoritos serían Quasar, al que conocéis en el quinto libro, y a Samantha, a la que conocéis en el cuarto. Esos son dos de los personajes que más me gustan, pero hay otros que también me gustan muchísimo y a los que todavía no conocéis, porque estoy escribiendo sus aventuras. Acaba de salir el 8º libro en inglés, estoy trabajando en el 9º, y hay un personaje, por ejemplo, que se llama Jamal, que es uno de los que más me gustan, pero ya lo conoceréis más adelante. And if you don't know, Samantha is a talking sex doll. Y, por si no lo sabéis, Samantha es la cabeza parlante de una muñeca tipo muñeca hinchable, una muñeca sexual. Hablando de muñecas sexuales, ¿hay menores en la sala? A lo mejor no debería estar, ¿eh? Yo aviso. It's okay. Sobre este mismo escenario, hace unos años, el autor Ian McDonald dijo sobre su serie de libros Luna que había escrito la mejor escena de masturbación ever. La mejor escena de masturbación de la literatura que se había escrito. Femenina, bueno, pero vamos a decir escena de masturbación en general. Yo leí esa escena y hasta ahora estaba de acuerdo en que era la mejor. Pero, y de nuevo sin hacer spoilers, solo os diré que en el libro 6º hay una escena de masturbación que es mucho mejor. O sea, ya tenéis algo con lo que cogerlo con más ganas todavía. Y si esa escena os pone, tenéis un problema. Esto me lleva a mi siguiente pregunta, que es, Matt,
My wife and my children, my 4 children, have not read my books. And it's because of you crazy people. They hear about it, and my daughters have friends who have read them, and then they say phrases to them like, I need a baby seal, which is only funny if you've read the English book 6. And they have no idea. They know how popular the books are becoming, but they haven't read them, and they don't want to read them. My mom tried to read them, and she just said, "What's wrong with you?" And that's about it. Oh, she did, definitely raised me wrong. It's worked out in my favor. Ni mi mujer ni ninguno de mis 4 hijos ha leído ninguno de los libros. Ahora, saben acerca de los libros, y parte del motivo porque no los hayan leído es por culpa de los otros panda de tirados. Mis hijas tienen varias amigas que sí se han leído los libros y que de repente les llegan y les dicen cosas como necesito un bebé de foca, y claro, ellas se quedan a cuadros porque no entienden una foca bebé, porque no entienden absolutamente nada de qué va la referencia, les miran con cara de pero ¿y esto? Saben que son muy populares, eso claro, desde luego, pero no se los han leído ni tienen maldito el interés en leérselos. La única que intentó leerlos fue mi madre, y los empezó y me dijo, ¿pero por qué te pasa? Y yo decía a Gabriela, pues igual que no te educo bien del todo. Pues efectivamente, a lo mejor es eso. Una pregunta que creo que nos hemos hecho todos. ¿Hasta dónde llegarías tú en la mazmorra Mac y cuál sería tu forma preferida de morir? I would probably die at the bottom of the stairwell of the first floor, getting eaten by rats. Knowing me, though, if I made it further than that, I would see a cute, fuzzy animal and get on my knees like, come here, and then I would not make it very far, and most of you wouldn't make it very far either. 99% of the people who made it in the dungeon died on the first floor. And people get mad when I say that, but it's true. You're gonna die. Yo moriría al final de la escalera del primer piso, me comerían algunas de las ratas o algo por el estilo. Si llegara a pasar de ese punto, si pudiera ir algo más allá, pues estoy seguro de que lo que me pasaría es que en los siguientes niveles vería un animalito todo mono y le diría, ven aquí bonito, ven aquí, y se acercaría el animal, fuera que fuera, y me haría ¡ah! Y no podría llegar muy lejos, desde luego, pero la mayoría de los aquí presentes tampoco llegaríais muy lejos. Os lo aseguro, el 99% de la gente muere en el primer nivel, eso se dice en los libros, y muere en el primer piso. Y cuando se lo recuerdo a los lectores, cuando me preguntan, van y se me cabrean. Digo, pues no, es que no sobrevivirías. He oído rumores de que tienes, creo que son 215 hojas de Excel que utilizas para organizar todo lo que estás escribiendo. No sé si la cifra es correcta, así que corrígeme si me equivoco. ¿Es cierto esto? ¿Y nos puedes contar un poco cómo las utilizas para organizar la cantidad de información ingente que manejas en estos libros? At this point, I think it's 240 pages. I have a massive Excel sheet. I'm what people call a pantser. I don't plot my books. I make it all up as I go along. But I keep very, very, very careful track of everything I've already written. And that includes everyone's stats, everyone's spells, everyone's inventory, and all the types of monsters. And I fill this Excel sheet not just with words, but I drop whole movies in there. I drop photos and other files. And I have a second Excel file that keeps track of all the pages for me. And if I lose it, I'm just going to kill everybody because it's too much. But it is such an extensive database that I can't even imagine what I would do if I lost it. But it's chaos. Only I can interpret it. So I actually hired someone else to make
a database in Notion that is a lot more comprehensible, and so people that are working on a lot of the other things like the tabletop game and the television show, they have, in the comics, they have access to it in a more palatable manner. It's chaos. Crash my computer. Ya son 240 páginas el archivo de Excel y la verdad es que ahí, bueno, pues es mi forma de trabajar. Yo soy uno de estos que van sobre la marcha, no soy un escritor que lo planifique, sino que voy escribiendo sobre la marcha, voy desarrollando el argumento a veces sobre la marcha. Lo que pasa es que, aunque vaya improvisando cuando voy escribiendo, sí tengo muchísimo cuidado en dejar bien anotado, tomar buena nota de todo lo relevante de lo que voy escribiendo, de lo que ya he puesto con anterioridad. Tengo en el archivo de Excel pues, las estadísticas de todos los personajes, los hechizos que saben, el inventario, las características de los monstruos. En fin, añado un poco de todo, no solo los nombres y la información básica, sino que también incluyo a veces en ese archivo de Excel películas enteras, o fotografías, o referencias, u otros documentos, otros archivos que me resultan interesantes. Lo cierto es que ese Excel es un caos tal que solo me funciona a mí, solo yo sé interpretarlo, lo que tengo ahí metido. Como me desapareciera por algún motivo ese Excel, ya sé lo que iba a hacer, me cargaba todos y punto, porque vamos, sería imposible reconstruirlo. Sí es cierto que tengo además una base de datos más amplia, donde se incluye otra información aparte de la que a mí me resulta útil. La que a mí me resulta útil, como os digo, está presente de una forma bastante caótica, pero ahora he contratado a alguien para que haga una base de datos en Notion para poder recoger toda esa información y presentarla de una manera más digerible, de una manera más estructurada. Más que nada, porque si bien la información de la base de datos caótica me vale a mí, necesito que puedan tener acceso a una información más estructurada la gente que trabaja en el juego de mesa, los que trabajan en la serie de televisión, los que trabajan en los cómics, necesitan ese acceso a información de una manera más digerible, porque si no, no van a poder hacer su trabajo. Porque la mía, como os digo, es un caos. Es tal caos que a veces incluso se me cuelga el ordenador al intentar abrirla. Bueno, has dicho ahora y también otras veces en entrevistas online esto, que eres un cáncer, un escritor de brújula, ¿no? Alguien que no es un escritor de esos que planifica todo lo que va pasando. Y sin embargo, con todo lo que ocurre en todos los libros, mantener la coherencia, o sea, el que no equivocarte con una habilidad o meter un artículo que no corresponde, ¿cómo lo haces? Imagino que eres como brújula inversa, ¿no? Que te basas en lo que ya has escrito en vez de lo que tienes que escribir. Drugs. I said drugs. That was only partially a joke. So it's a couple different questions, but for my Patreon, I have a Patreon, which is a place where people can join and then they pay like $3 a month and they can watch me as I write the book. And sometimes what happens is I'll write something and I forget the formula because there's a lot of math in this book. And I'll just write a number, I'll make a number up and then I'll get 20 messages within 5 minutes of posting it that I made the number wrong. And if I gave someone the wrong skill or spell, they would tell me immediately. And it has happened before. I do my best to keep track of everything. But as far as being a pantser and making the story coherent, that's my favorite part of writing. I like painting myself into a corner. I like making it so the situation seems so impossible to get out of, I can't think of a way to get out of it. And then I go to that Excel sheet and I see all the items in Carl's inventory. And then I'll find something that will maybe sometimes work. And it's why the climaxes of each book, you're getting bigger and bigger and bigger because I have to create such craziness for the situation to make sense. My goal as an author is to have you, the reader, read it and can't guess how I'm going to get out of it. But when I do it, you say, I couldn't think of any other way it could possibly have gone, but now that it has happened, it makes sense. And that's the joy of writing for me. If I knew where I was going, I wouldn't write it.
squirrel brain just wouldn't let me do it. Con drogas es como lo consigo, dice Mark. No, reís, pero esto es coña solo en parte. Tengo un Patreon también, donde por unos $3 al mes la gente se puede conectar y verme escribir el libro en vivo y en directo. Y a veces lo que me ocurre es que, bueno, ya sabéis que en los libros hay mucha matemática, hay muchos cálculos, y a veces lo que hago es, no tengo a mano la fórmula que necesito en ese momento y pongo un número aleatorio, el que sea. Bueno, cuando lo hago, a los 5 minutos ya tengo 20 mensajes de gente diciéndome, ese número está mal. O si uso un hechizo y ese hechizo pues resulta que no funciona o que no lo tiene el personaje o lo que sea, rápidamente me avisan también. Y me ha ocurrido en alguna ocasión que me he equivocado. Intento llevar bien controlados los hechizos y toda esta información, pero en ocasiones sí que pasa. Y en cuanto a lo de ser escritor de brújula, pues es que eso es lo que más disfruto yo de ser escritor. El poder ir improvisando, el poder ir escribiendo y escribiendo y meterme a mí mismo en una trampa casi de la que es prácticamente imposible escapar. Me arrincono, me meto en un lugar del que no hay salida y entonces, cuando yo me veo totalmente atrapado, lo que hago es usar ese archivo de Excel y veo los hechizos o los poderes o los objetos que tiene Carl y trato de discurrir una forma de que salga de ese atolladero. Básicamente, por eso los clímax de las novelas son cada vez más elevados, cada vez va creciendo más la resolución de los finales. Básicamente porque lo que me gusta a mí, lo que persigo, es hacer que vosotros, al leerlo, veáis que está en una situación de la que parece imposible escapar, de la que parece que no hay ningún tipo de salida, pero que cuando os presente la salida digáis, era la única forma en que se podía haber librado de esto. Y eso es lo que más me divierte, ese es mi objetivo en tanto que autor. Es la forma en que me gusta trabajar, en que no podáis adivinar esa solución, pero que cuando os la dé digáis, vale, es lo único que funciona. Así me divierto yo cuando estoy escribiendo, porque como supiera ya desde el principio cuál iba a ser la resolución y cómo iba a ser el final, sería muy aburrido. ¿Cuál es el libro que más te ha hecho sudar y por qué? In terms of writing. Every single book I've written gets harder. Book 5, which is the most recent one that came out, I didn't know how I was going to end it until I got there at all, and that was very difficult. And then every single book after that became more difficult. Book 6, I didn't know how to get out of that situation, which is how we got to the scene that you were talking about earlier. And then book 7 has an even bigger climax. And book 8, which in English just came out, was very, very challenging because the stuff that happens in book 7 is such a big deal. And I kind of wanted to slow it down a little bit at the beginning, but then make the ending even bigger. And that was a major challenge because I didn't know how I was going to end the most recent book. And now that I'm working on book 9, which is the last book in the series, split into 2 books, so it's a big long 2-part book. I have no idea what's going to happen. I just know what needs to be done, and it's daunting. So this most recent book that I'm working on right now is going to be the most difficult thing I've ever written. It's not even close. Can't wait. Pues cada libro es más difícil que el anterior, cada libro entraña un mayor nivel de dificultad. Cuando estaba, yo sé que el último que se ha publicado en España es el 5º, que acaba de salir. Bueno, pues cuando estaba escribiendo ese libro no tenía ni idea de cómo iba a resolver la situación, cómo iba a resolver ese nivel, hasta que llegué al final del nivel y dije, vale, pues así. Eso hizo que el final del 6º fuera aún más difícil, y entre ellos estaba esa escena de autocomplacencia manual a la que aludías antes. El 7 fue aún más difícil, la consecuencia de lo que ya había ocurrido en el 6, y eso hizo que el 8º fuera aún más complicado, porque ocurre algo
el 7 que hace que el status quo cambie de una manera enorme. El final del 7 supone un cambio enorme, así que en el siguiente lo que hice fue ralentizar un poco la acción, respirar un poco al principio, para que al final fuera todo un petardazo aún más grande. Y ese petardazo más grande al final hizo que el noveno libro sea un reto aún mayor. Bueno, le llamo noveno libro, pero en realidad el noveno libro va a ser un libro en dos partes. Van a ser 2 volúmenes dentro de un mismo libro. Y es el último libro de la serie. Con el noveno libro se acaba. No sé muy bien qué es lo que tiene que pasar para que suceda lo que tiene que suceder. No sé cómo me las voy a arreglar y es un poco abrumador considerando el grado de dificultad que eso entraña. Pero bueno, si lo que había escrito hasta ahora me parecía lo más difícil que había hecho en la vida, con el que estoy, que tengo ahora mismo entre manos, este noveno volumen, es aún más difícil, pero vamos, a años luz, de muy de lejos. Buah, me muero de ganas de volver a él. Bueno, aquí hay mucho hablar de Cal, del Mazmorrero, pero aunque no lo parezca, Matt también tiene otros libros. Existen libros anteriores a Cal, y yo necesito saber, en una escala del 0 al 10, siendo 0, My Little Pony Friendship is Magic, mi pequeño pony, la magia de la amistad, y siendo 10, La peli del cien pies humano, ¿en qué punto de la escala está tu libro ese de los kaiju, el de Battlefield Surgeon? Porque me da un poco de miedo leerlo. Well, first off, in my scales, My Little Centipede is like, My Little Centipede. The Human Centipede is like a 6. There's much higher than that. And in Kaiju Battlefield Surgeon, I would put like a 7, personally. A lot of people who aren't used to body horror or just gore and extreme horror novels move from Dungeon Crawler Carl and then read Kaiju Battlefield Surgeon, and then they say, what the fuck? Because it's very different in tone. Carl is just as bad as the situation as like Kaiju Battlefield Surgeon, but the story of Carl is more about hope, and Kaiju Battlefield Surgeon is about despair. So they come across in very, very different ways. Plus, there's a lot less penis flame in Dungeon Crawler Carl than there is in Kaiju Battlefield Surgeon. Nervous laughter. Yo diría que en mi escala personal, el cien pies humano es un 6. Así que imaginaos, la de Kaiju Surgeon sería un 7. Lo aviso ya para la gente que no esté acostumbrada a este nivel de terror. A mí me encanta el gore extremo, el body horror y vamos, me parece absolutamente maravilloso. En el caso de Cal, el mazmorrero, bueno, pues eso ha hecho que la serie ha hecho que lectores se acerquen a mis otras obras, esperando un tono semejante. Y en el caso de Kaiju Surgeon, el tono es absolutamente distinto, no tiene nada que ver. La historia de Carl es una historia de esperanza y la otra es una historia de desesperación. Y además, en la historia de Carl el mazmorrero hay muchos menos penes volando por ahí de la que hay en la de Kaiju Surgeon. Mira las risitas nerviosas que se oyen cuando hablo de penes voladores. Otra pregunta muy importante que tengo que hacerle a Matt, porque esto es algo que no conocen todos los fans y a mí me parece muy importante que se conozca. Es que me gustaría que le contaras a nuestro maravilloso público de España por qué el actor de voz, el actor principal de tus audiolibros, Jeff Hayes, tiene un gato tatuado en el culo. Okay, so when Jeff Hayes, who's the name of the audiobook narrator, started recording Dungeon Crawler Carl Book 6 for audio, he promised that if we got 500 people on the live stream for his recording, that he would get Princess Donut tattooed on his butt. And he didn't think we were going to do it. And I just posted once and we had like 700 people before it even started.
So then the stream happened and we had the people, and then he was a big wuss about it afterwards and refused to get it done for over a year. Then we made a deal with Audible, where Audible took over the rights to Dungeon Crawler Carl, and I made them put in the contract that Jeff the tattoo, and this is all on YouTube. You can search Jeff Dungeon Crawler Carl tattoo, and you can see him get the butt tattoo. I got the tattoo of Princess doing it at the same time on my arm, not my butt, because I'm crazy. And I actually drew this one, but his is different, and he has like it's like a big old cat on his ass also. And he says it's the only tattoo he's ever gonna get. Ahora traduce eso. Feliz. Sin reírte. Jeff Days, que es el nombre del doblador que se encarga de grabar los audiolibros, me prometió que si cuando estaba grabando la versión en audio del 6º tomo de Cal el Mazmorrero, si en el live stream, si la transmisión en directo de la grabación que íbamos a hacer, si había más de 500 personas conectadas, se tatuaría la princesa Donut en el culo. Y yo le dije que claro, que por supuesto, lógicamente hice un post en redes sociales y antes siquiera de que empezara a grabar ya había 700 personas conectadas. Claro, luego lo que pasa es que Jeff es un rajao y tardó más de un año en hacerse el tatuaje, pero se lo hizo al final porque Audible, la empresa de audiolibros, compró los derechos para la versión de Cal el Mazmorrero. Y yo puse en el contrato, para cederles los derechos, una cláusula en la que estipulaba que Jeff tenía que tatuarse en el culo a la princesa Donut. Y eso lo podéis ver en YouTube. Si buscáis en YouTube tatuaje Jeff Cal el Mazmorrero, veréis el proceso de cómo le tatúan a la princesa Donut en el culo. Y encima le tatúan a la princesa que parece que es como un ojete más. Así que lo tiene ahí puesto. Y dice, lo tiene al lado del otro, y dice que ese es el único tatuaje que se va a hacer en la vida. Hasta el próximo, ¿no? Bueno, una cosa, ya mi última pregunta, reflexión, más bien, para más, porque me gustaría pasar a que las preguntas las hicierais vosotros. Es que me encantaría comentar esto que hace Matt también, que es el pifostio. Es una palabra muy nuestra, ¿no?, para definir, y el diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define como situación de confusión o desorden, a menudo a causa de alguna reclamación o disputa. Si os acordáis de cierta escena del tercer libro, hay un tren involucrado. Creo que todos sabéis por dónde voy con lo del pifostio. Todos los libros, pues todo, hay violencia, hay tensión, conflicto, todo va creciendo y acaba en el pifostio. Por ello, he aquí el trofeo para Matt Diniman de alta calidad, que pone Matt Diniman, Our Lord of Pifostio. Hay más. Como todo buen título nobiliario, va con un estipendio. Ojo que pone aquí, this is a fake. Y una última cosa. Este es un objeto ceremonial mágico. New achievement, nuevo logro. Liarla del pulpo.
viene con algunas habilidades, algunas skills y tal. Tiene un más 2453 a carisma y también un malus que es menos 2453 a carisma. Y además incluye la habilidad George R. Martin, solo funciona cuando le das la vuelta, porque es reversible. Que esta habilidad te dota de una habilidad excepcional para firmar durante horas. Pero a la vez, no podemos confundir, porque a la vez también corres el riesgo de no terminar tu serie. Pero solo si le das la vuelta, si no, no tiene peligro. As long as you guys don't keep me up too late, I probably will finish eventually. Thank you so very much. This is appropriate because there's an octopus in the newest Dungeon Crawler Girl book that's about to come out. I'm not about to come out, but I'm working on it. So, thank you so very much. And writing chaos, writing clusterfucks is the word I like to use, is my favorite part of this. And I strongly believe it's the reason why you're all here, is because who doesn't love watching other people's chaos? Thank you so much, everybody. Pues muchísimas gracias, un segundo muy rápido. Muchísimas gracias, me parece muy adecuado lo de que me deis este trofeo, porque en el próximo libro hay un pulpo, así que maravilloso, ya lo tengo también. Y lo de ser el señor del pifostio me parece una maravilla, porque es una de las cosas favoritas para mí en el mundo, es una de las cosas que más me gusta ver cuando escribo, porque seamos sinceros, ¿a quién no le encanta ver a los demás metidos en un pifostio de cojones? Yo tenía ya advertido un poco a Diego de lo algunas cosas iban a ser un poquito complicadas de traducir, pero excelente, como siempre. Así que sí, pasamos a preguntas del público. Por allí. Viendo la complejidad de la maraña de hielo, ¿está basado en alguna experiencia mala en algún viaje personal? Actually, yes. I chaperoned middle schoolers, which is in the U.S. that's like people who are like 12 and 13 years old to Tokyo, and I had to take them on the Tokyo subway system. And this was before we had apps to control them, and the signs weren't in English at all, it was all in Japanese. And it was impossible. It was impossible. And we still made it to Tokyo Disney somehow. And it was just, I was the only adult and I had 20 children that kept wandering off. And ever since then, I thought, you know what, if I have to suffer, then you have to suffer too. But the trains make sense. I have the map. I painted it in 3D. I'm using my VR rig. Maybe one day I'll release it, but we'll see. Pues sí, efectivamente. Todo esto viene de una experiencia personal cuando acompañé a un grupo de escolares de entre 12 y 13 años a Tokio y teníamos que movernos por el metro. Esto era antes de que hubiera aplicaciones para poder controlar a estos preadolescentes y todos los carteles estaban en japonés. Así que era imposible, absolutamente imposible moverse por ahí. Y aún así logramos, no sé muy bien cómo, llegar a Disneyland Tokio. Yo era el único adulto con un grupo de 20 chavales que iban todo el rato pues, desperdigándose y perdiéndose por ahí. Y me dije, mira, si yo he tenido que sufrir esto, vosotros también lo vais a tener que sufrir. En lo de los trenes, pues efectivamente en el libro llegué a hacerme un mapa y tengo un mapa en 3D al que recurrí de vez en cuando en la novela. ¿Más preguntas? ¿Por aquí delante? ¿Es cierto que del primer libro, la primera edición, totalmente hay como dos o tres copias The very, very first printing of Dungeon Crawl it has a different cover. It's Carl with his back against the door, and there's tentacles coming out.
There's probably, I don't even have one. I've only seen 3 or 4 of them in the wild. I think there's probably 8, 9, 10 in existence, but I don't know. I don't even know how many people, because we bought it when it first came out. And now everybody wants it, obviously. I wish that you wanted it back then, but yeah, I signed one last weekend at Lit RPG Con in Denver, and it was in a pristine condition. And it was by far the best one I've ever seen. But yeah, I don't even have one, so I don't know how many there are. ¿Gustas por allí? Pues es cierto que la primerísima impresión del libro, de esta primerísima impresión, se hicieron muy poquitos ejemplares. La portada era distinta a la que ya conocéis, era Carl apoyado contra una puerta con tentáculos que le salían desde detrás, y ni siquiera yo la tengo. No te diría que hay 3 o 4 ejemplares, pero probablemente haya 8, 9, 10. No sé seguro cuántos se imprimieron, porque cuando lo puse a la venta nadie lo quería. La primera vez que saqué el primer libro no le llamó la atención absolutamente a nadie. Ojalá yo hubiera funcionado desde el principio, pero es lo que hay. El caso es que la semana pasada firmé un ejemplar, estaba en condición prácticamente prístina, estaba, vamos, impecable, y lo firmé en la convención de RPG de Denver. Me llamó mucho la atención y es uno de los pocos, es el que he visto en mejor estado de todos los que me han traído a firmar, pero ni siquiera yo tengo uno. ¿Por allí? ¿Me puedes contar algo sobre la localización y la traducción en distintos idiomas y la adaptación de todas las letras y cómo es este proceso? Ya sabéis un poco arriba de los controles. Yeah, so we have 29 different languages in addition to English in the works. And David, who's sitting right there, he's responsible for the Spanish translation, and everyone keeps telling me he's done a great job. And he's also done the comic, which some people have. And he is by far the most engaged of all the translators. He messages me and he doesn't understand like a joke or something because it's a very American-centric joke. And I'll have to explain to him like the most ridiculous things, and then he turns it into something that's more appropriate for Spanish language. And I think it's great. From what I understand, there's a scene in the first book with the hoarder. In the English language version of the book, she's speaking in Spanish, and I believe he translated it to German. Is that correct? Yeah. So he made it to German, and which I thought was really interesting. He's done a great job. Well, you tell me, has he done a great job? Hay 29 ediciones, hay ediciones en 29 idiomas, mejor dicho, de Carl Morrero ya, y sí, estoy involucrado en la traducción de la mayoría, intento supervisarlo, tengo contacto con los traductores y David es uno de los más activos, es uno de los que muestran el mayor grado de involucración, además es también el que ha traducido el cómic que acaba de publicarse ahora y es muy activo, me manda mensajes, sobre todo cuando no entiende algún chiste muy concreto, muy localizado en Estados Unidos, yo se lo explico y una vez lo entiende lo transforma y lo adapta a una realidad que sea más cercana al lector que lee en castellano. Me parece, por lo que me dicen, que ha hecho un trabajo fantástico. Hay una escena en el primer libro en el que uno de los personajes habla en castellano y creo que en la traducción él lo que hizo fue hacer que hablara en alemán y parece que funciona bastante bien. Creo que estaréis de acuerdo conmigo en que ha hecho un excelente trabajo, por lo menos eso es lo que me decís. La verdad es que leyéndolos en inglés, primero pensé que eso no había forma de traducirlo. Y hay unas cosas que aparte de ser medios culturales, pues son juegos de palabras, eso, ¿no? Pero se ve que sí.
¿Preguntas por allí? ¿Por ese lado? ¿Al fondo? ¿Alguna? Pues, allí. En español. Me he colgado. Carl is nothing but a catalyst. No single person can fight a revolution on their own. If you feel as if you need change, you and all of you are need to be the ones to rise up and make that change in whatever way you need to do it. In Operation Bounce House, they are very similar. It's another story. It's not yet in Spanish, I don't believe. But it's another story, standalone novel about people who are being eliminated just because they're different. And they have to find unique ways to fight back because the people that are attacking them are basically on a different planet. How do you fight against someone you can't reach? So you have to be creative in what you do. You have to protect yourself the best way you can, but you also have to protect your future the best way you can. And how you do that is up to you as a collective. Someone like Carl is not enough. He's just someone that's pointing out what's happening. You need to do it yourself. Carl no es más que un catalizador. Nadie puede llevar a cabo una revolución en solitario. Si crees que algo necesita cambio, ese cambio tienes que hacerlo tú, tienes que hacerlo todos y cada uno de vosotros. Si hay algo que realmente creéis que hay que cambiar, debéis alzaros y hacer lo que sea necesario. Operation Bounce House es una novela autoconclusiva mía, que no está en castellano de momento, en el que básicamente lo que se cuenta es la historia de una población de un planeta a la que están eliminando a distancia desde otro planeta. Y claro, ¿cómo te planteas, cómo puedes luchar contra algo que está a un planeta de distancia? Tienes que discurrir la forma de poder llegar contra ellos, de poder hacerles daño también, porque se trata de protegerte a ti y de proteger a tu futuro. ¿Qué otra cosa puedes hacer sino intentar rebelarte? Carl en sí no es quien va a lograr el cambio. Carl lo que hace con sus acciones es indicar lo que está sucediendo, indica las señales de lo que está pasando para que luego seas tú, seamos nosotros, seamos todos quienes pongamos remedio a la situación. Bueno, ya nos quedan 5 minutos, así que yo creo que la última, por allá arriba. Una pregunta. ¿Los kobolds que aparecen en el primer libro son, por curiosidad, un guiño al videojuego Ragnarok Online? Porque son muy diferentes, son como perros, o la inspiración la cogiste de algún otro lado, o te vino por aquí. It's a good question, because kobolds, at least in English, you have two kinds. You have the dragon kobolds, and then you have the dog kobolds. And they're based on different things. Like Dungeons and Dragons has them one way as little, and then like tradition has them the other way. I like them as little chihuahuas, like little dogs, because I think it's funnier that way. And that's what they're based on. They're based on the more, canine style myth as opposed to the little lizard myth that kobolds tend to be. People argue with me about it all the time. The cool thing about being an author is you can just do whatever you want. Pues es una buena pregunta. Lo de los kobolds me ha causado algún que otro quebradero de cabeza, porque en la tradición anglosajona
El kobold se representa como dos razas, dos especies o de dos formas distintas. Bien pueden ser los kobolds dracónicos o cánidos. Hay distintas formas de representarlo. En Dungeons and Dragons son de naturaleza dracónica, pero a mí me da más que sean como chihuahuas pequeñitos. Así es como me los imagino yo y así es como he decidido representarlos. Me gusta más eso que estén con pinta de lagarto, así que esos son los que yo utilizo siempre. Vamos, ni os imagináis la cantidad de gente que se me queja de eso y que me dice que no, que tenía que ser de la otra manera. Pero lo bueno de ser autor, lo que mola de ser autor, es que puedo hacer lo que me venga en gana.